Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Las batallas en el desierto. Comencemos. Este libro es una novela escrita por José Emilio Pacheco que se desarrolla en la Ciudad de México durante la década de 1940. La historia está narrada desde la perspectiva de un hombre adulto que rememora un episodio de su infancia, específicamente su relación con un amigo de su madre, la señora Carlota, y su hija Mariana. El título de la novela, Las batallas en el desierto, hace alusión a la lucha interna y emocional que experimenta el protagonista al enfrentarse a sentimientos prohibidos y conflictivos hacia Mariana, una niña de clase alta. La trama se centra en la exploración de la inocencia, la nostalgia, la clase social y las complejidades de las relaciones humanas. A lo largo de la historia, se abordan temas como la amistad, el amor imposible, la memoria, la identidad y la transformación de la Ciudad de México en un contexto histórico particular. La novela captura la atmósfera de la época y ofrece una reflexión profunda sobre la niñez, la sociedad y los cambios que marcaron a toda una generación. Las batallas en el desierto es considerada una obra emblemática de la literatura mexicana contemporánea, destacando por su estilo narrativo evocador, su exploración de temas universales y su capacidad para conmover y hacer reflexionar al lector sobre la complejidad de las relaciones humanas y la influencia del entorno en la vida de las personas. En el capítulo 1, se sugiere una mirada retrospectiva hacia un pasado lejano o una época anterior a la narrativa principal. Este capítulo establece el contexto histórico, social o personal en el que se desarrolla la historia, introduciendo elementos que serán relevantes para comprender la trama y los personajes. Se explora la nostalgia por un tiempo pasado, la evocación de recuerdos de la infancia o la descripción de un entorno que ya no existe. Este capítulo sugiere una comparación entre el pasado y el presente, destacando las diferencias y similitudes entre dos épocas distintas y cómo éstas influencian la vida de los personajes. Además, este capítulo sirve como introducción a la temática principal de la novela, estableciendo las bases para la exploración de temas como la transformación de la sociedad, el paso del tiempo, la pérdida de la inocencia o la confrontación entre la memoria y la realidad. Puede funcionar como un punto de partida para la reflexión sobre la evolución de los personajes y su entorno a lo largo de la narrativa. Este capítulo establece el tono, el contexto y las primeras impresiones que guiarán al lector a través de la historia, ofreciendo una mirada retrospectiva que enriquece la comprensión de los personajes y de sus experiencias en el transcurso de la novela. En el capítulo 2, se aborda el impacto de los conflictos bélicos en la vida de los personajes, especialmente en el contexto de la Ciudad de México en la década de 1940. El protagonista narra sus experiencias durante ese tiempo, donde se ve inmerso en juegos de guerra con sus compañeros de escuela, dividiéndose en bandos de árabes y judíos. A través de este capítulo, se exploran temas como la violencia, el odio, la discriminación y las consecuencias psicológicas de la guerra en la percepción de los niños. El profesor de los niños, Mondragón, intenta transmitir un mensaje de paz y reconciliación, instando a los niños a no heredar el odio y a construir un mundo mejor en el futuro. La referencia a los desastres de la guerra evoca la brutalidad y el sufrimiento que acompañan a los conflictos armados, así como la necesidad de aprender de la historia para evitar repetir los errores del pasado. Este capítulo sirve como una reflexión sobre la naturaleza destructiva de la guerra y sus repercusiones en la sociedad, incluso en un entorno en apariencia alejado de los campos de batalla. Este capítulo profundiza en la temática de la violencia y el impacto de los conflictos bélicos en la vida cotidiana de los personajes, ofreciendo una mirada crítica y reflexiva sobre las consecuencias de la guerra en la infancia y la sociedad en general. En el capítulo 3, se hace referencia al famoso cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, un relato de las 1001 noches. Esta referencia puede tener múltiples interpretaciones dentro del contexto de la novela. En la historia original, Alí Baba descubre una cueva llena de tesoros que pertenecen a un grupo de 40 ladrones. Utilizando la frase "ábrete sésamo", Alí Baba logra entrar y salir de la cueva, enfrentándose a situaciones de peligro y engaño. En el contexto de las batallas en el desierto, la referencia a Alí Baba y los 40 ladrones simboliza la idea de descubrimiento de secretos ocultos, la tentación de lo prohibido o la intriga que rodea a ciertas situaciones. Este capítulo explora temas como la búsqueda de tesoros escondidos, la traición, la astucia y la aventura. Además,
La inclusión de esta referencia literaria en la novela añade una capa de complejidad y simbolismo a la trama, invitando al lector a reflexionar sobre la naturaleza de los personajes, los conflictos internos y las sorpresas que pueden surgir en la vida de manera inesperada. En el capítulo 4, se aborda la idea de estar en una posición intermedia o ambigua en diferentes aspectos de la vida de los personajes. Este título sugiere una sensación de estar atrapado entre dos extremos, sin pertenecer completamente a uno u otro lado. En este capítulo, se exploran las dinámicas familiares y sociales del protagonista, quien se ve limitado en su capacidad de invitar a su amigo Jim a su casa debido a la numerosa familia y las responsabilidades de su madre. Se describe la vida cotidiana en la colonia Roma de la Ciudad de México, con detalles sobre la situación económica, las relaciones interpersonales y las expectativas sociales de la época. Además, se presentan conflictos generacionales y culturales, como la visión conservadora de la madre del protagonista, su desdén hacia los habitantes de la colonia Roma y su preferencia por las costumbres y personas de su lugar de origen, Jalisco. Estos elementos contribuyen a crear un ambiente de tensión y contraste en el que el protagonista se encuentra atrapado, sin poder escapar de las expectativas y prejuicios de su entorno. En el capítulo 5, se aborda la profundidad emocional y psicológica de los personajes, así como la complejidad de sus relaciones interpersonales. Sugiere una exploración de las profundidades del ser humano y de las situaciones que enfrentan, incluso cuando parecen insondables o incomprensibles. En este capítulo, se puede esperar una inmersión en las emociones y pensamientos más íntimos de los personajes, revelando sus miedos, deseos, conflictos internos y relaciones personales. Se exploran temas como el amor, la soledad, la pérdida, la nostalgia y la búsqueda de identidad en un entorno marcado por la complejidad y la incertidumbre. Además, se sugiere una reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de los individuos para enfrentar situaciones difíciles, superar obstáculos y encontrar significado en medio de la adversidad. La metáfora del mar profundo evoca la idea de la inmensidad de las experiencias humanas y la necesidad de explorar las profundidades de la propia existencia para comprenderse a uno mismo y al mundo que nos rodea. En el capítulo 6, se aborda el tema de la obsesión, que puede manifestarse de diversas formas en la vida de los personajes. La obsesión es un estado mental caracterizado por pensamientos persistentes e intrusivos, que pueden generar ansiedad, compulsiones y comportamientos repetitivos. En este capítulo, se explora cómo la obsesión afecta a uno o varios personajes, influyendo en sus acciones, emociones y relaciones con los demás. La obsesión puede manifestarse en diferentes aspectos de la vida de los protagonistas, como en sus relaciones interpersonales, sus aspiraciones personales o sus conflictos internos. Además, la obsesión es un tema central en la trama, revelando las motivaciones ocultas de los personajes, sus deseos reprimidos o sus temores más profundos. A través de la obsesión, se pueden explorar temas como la alienación, la locura, la culpa o la búsqueda desesperada de significado en un mundo caótico y confuso. Se sumerge en la psicología de los personajes, explorando las obsesiones que los impulsan y los atormentan en su vida cotidiana. Esta exploración ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre la complejidad de la mente humana y las fuerzas que nos impulsan a actuar de ciertas maneras en situaciones extremas. En el capítulo 7, se aborda un momento crucial en la vida del protagonista, donde se enfrenta a una situación que lo lleva a actuar de manera inesperada o fuera de lo común. Se explora un acontecimiento significativo que desencadena una serie de eventos o revelaciones importantes para la trama. El protagonista se enfrenta a decisiones difíciles, conflictos internos o externos, o situaciones que lo obligan a confrontar aspectos desconocidos de sí mismo o de su entorno. Este capítulo revela aspectos cruciales de la personalidad del protagonista, su capacidad de adaptación o su valentía ante circunstancias adversas. Se centra en un momento decisivo en la vida del protagonista, donde se enfrenta a desafíos o dilemas que ponen a prueba su carácter y su capacidad de enfrentar la adversidad. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia y en el desarrollo del personaje principal. En el capítulo 8, se explora la dinámica de poder entre los personajes, revelando quién o qué tiene el control sobre la situación o sobre la vida del protagonista. La referencia al príncipe de este mundo evoca temas de dominio, manipulación, corrupción o lucha por el poder en un contexto específico. Además, el título alude a conflictos morales o éticos que enfrenta el protagonista,
quien se encuentra en una encrucijada entre seguir las normas establecidas o desafiar las convenciones para buscar la verdad o la justicia. La figura del príncipe de este mundo representa tanto una tentación como un desafío para el protagonista. Se adentra en cuestiones de poder, autoridad y moralidad, explorando cómo estas fuerzas influyen en las decisiones y acciones de los personajes. Revela aspectos importantes de la trama y del desarrollo de los personajes en su lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de desafíos y contradicciones. En el capítulo 9, se aborda la imposición de aprender inglés como parte de la educación del protagonista o de los personajes involucrados. Se sugiere que el estudio de este idioma extranjero no es una elección, sino una obligación impuesta por circunstancias externas. En este capítulo, se explora cómo el aprendizaje del inglés afecta la vida del protagonista, ya sea en términos de su desarrollo personal, sus relaciones interpersonales o su percepción del mundo que lo rodea. El idioma inglés simboliza la influencia de la cultura extranjera en la vida cotidiana de los personajes y en la sociedad en la que se desenvuelven. Además, el título inglés obligatorio sugiere un conflicto entre la tradición y la modernidad, entre lo local y lo global, ya que el dominio del inglés se percibe como una habilidad necesaria en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. El capítulo explora las implicaciones culturales, sociales o políticas de esta imposición del idioma inglés en la vida de los personajes. En el capítulo 10, se explora un momento de crisis o de cambio radical que impacta significativamente en la vida del protagonista o en la trama de la novela. La metáfora de la lluvia de fuego representa conflictos internos o externos, revelaciones impactantes o situaciones límite que ponen a prueba a los personajes. Además, se sugiere un punto culminante en la narrativa, donde se desencadenan consecuencias irreversibles o se revelan verdades incómodas que transforman la percepción de los personajes sobre sí mismos o sobre el mundo que los rodea. La lluvia de fuego es un momento de catarsis, de redención o de confrontación con la realidad. En el capítulo 11, se sugiere la presencia de figuras del pasado o de recuerdos que acechan o persiguen al protagonista. Los espectros representan traumas no resueltos, memorias dolorosas o eventos pasados que continúan ejerciendo influencia en la vida presente de los personajes. En este capítulo, se explora la idea de la persistencia del pasado en la vida del protagonista, manifestándose a través de visiones, recuerdos o emociones que lo atormentan o lo perturban. Los espectros simbolizan la carga emocional o psicológica que el protagonista lleva consigo, impidiéndole avanzar o encontrar la paz interior. Además, el título alude a la presencia de fantasmas del pasado colectivo, como eventos históricos traumáticos o injusticias sociales que siguen resonando en la sociedad y en la conciencia de los personajes. Los espectros representan la sombra de la historia que se proyecta sobre el presente, recordando a los personajes las consecuencias de acciones pasadas. En el capítulo 12, se hace referencia a un lugar específico, la colonia Roma, que tiene un significado simbólico relevante en la trama de la historia. La colonia Roma es un barrio emblemático de la Ciudad de México con una rica historia y una identidad cultural única. En este capítulo, se explora la importancia de la colonia Roma como escenario de eventos significativos para el protagonista o como un lugar que desencadena recuerdos, emociones o reflexiones importantes. La elección de este título sugiere que la colonia Roma tiene un papel destacado en el desarrollo de la narrativa y en la evolución de los personajes. Además, la colonia Roma representa un microcosmos de la sociedad mexicana, con sus contrastes sociales, su historia compleja y sus dinámicas culturales. El título Colonia Roma evoca imágenes específicas, como calles, edificios, parques o lugares emblemáticos que son relevantes para la historia que se narra en este capítulo. En conclusión, este libro es una novela que aborda temas profundos y universales como el paso del tiempo, la memoria, la nostalgia y los conflictos sociales y personales. A través de la historia del protagonista y su relación con el entorno que lo rodea, la novela ofrece una reflexión sobre la complejidad de la vida, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, y la manera en que el pasado sigue presente en nuestras vidas. La narrativa de Pacheco nos sumerge en un mundo lleno de contrastes, emociones y situaciones que desafían al lector a cuestionar su propia percepción de la realidad y a reflexionar sobre la naturaleza humana. Con una prosa cuidadosa y evocadora, el autor logra capturar la esencia de la Ciudad de México y de sus habitantes, creando un retrato vívido y conmovedor de una época y una generación marcada por la transformación y la incertidumbre. Nos invita a la reflexión sobre la memoria, la identidad,
la pérdida y la redención, recordándonos que, aunque el desierto de la vida pueda ser árido y desolador, siempre existen batallas internas y externas que nos desafían a encontrar la verdad, la esperanza y el sentido en medio de la adversidad. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.